La mandazón, sin razón alguna dieron inicio a la alienación por radio y televisión. Transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó. Mayor reportaje, ahora sus hijos sonidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión. En coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Golpe continuado, Escalona. Háblanos, ¿cuál es la visión del golpe continuado del que nos habla el presidente Maduro? Cuando el presidente Maduro habla del golpe continuado, se puede decir que el año pasado, en el mismo Ginebra, el Imperio Yanqui hace una serie de recomendaciones para que nuestra Constitución se someta a un proceso de revisión, ¿no? Y fue precisamente en Ginebra una comisión de alto nivel encabezado por la defensora del pueblo, Gabriela Hermán Ramírez, nuestro eterno profesor Carlos Escarrar, en su competencia a nivel nacional, y el equipo que lo acompañó. Allí se afianzaron en un solo artículo, que fue el artículo 5 de la Constitución, donde dice que la soberanía reside mediante el pueblo y por elección directa y secreta, y es el pueblo. Entonces él decía que no se puede, que ellos no tenían ni la cualidad de poder tomar en consideración esos artículos que sometía a consideración el Imperio Yanqui, porque es a través de la soberanía, a través del pueblo, que mediante un referéndum constitucional es la que tiene la facultad para ejercer para modificar la modificación, ¿no? Y fue con el artículo 5 donde se le dijo al imperio de que no se podía hacer, porque nuestra Constitución, para no ser exagerado, un 95% es humanista. Es una Constitución que garantiza todos los derechos constitucionales. Hoy por hoy se demuestra nuevamente que cuando nuestro presidente viene denunciando este golpe silencioso, este golpe que se aproximaba en nuestro país, nuevamente salimos triunfantes cuando a nivel internacional la Defensoría del Pueblo hace la denuncia y lleva los suficientes elementos a la mesa de trabajo donde se explicó sobre la investigación de la investigación que se lleva a esos procesos que se han incurrido. Y posteriormente, ahí está el resultado que tenemos, donde también nuestra fiscal nacional también demostró con las pruebas en la mano de que aquí en Venezuela se garantiza un estado tranquilo, un clima de paz y de amor contra estos guarimberos que han querido implantar o quisieron implantar en nuestro país. Y terroristas. Por supuesto se demostró que esas constantes fotografías, esos constantes videos que a nivel internacional venían colocando que Venezuela estaba ardiendo en llamas, eran fotografías que no son de nuestro país. Eran videos que suceden en otros países y quisieron venderle al mundo, y allí tuvieron una respuesta contundente cuando en la ONU se demostró que salió de 30, 27 a 3. ¿Quiénes fueron los tres que salieron en la OEA? En la OEA. Los tres que salieron con la espada en la cabeza: los Estados Unidos, Canadá y Panamá, que fue el que trató de imponer, que no, tomándose atribuciones que no le corresponden, de que se viniese a hacer un clima de negociación para la paz, cuando somos nosotros y demostramos al mundo que somos capaces de vivir y de resolver nuestros propios problemas, y que en Venezuela pues ha crecido mucho eso, lo que es la conciencia que nos dejó nuestro comandante. Hay un detalle, mira, la posición de Estados Unidos no solamente es inmoral, sino que es canalla. Fíjate, si en algún país se irrespetan los derechos humanos de manera permanente y continuada, es en los Estados Unidos. Acaban de liberar a un preso que duró 35 años en la antesala de la muerte. Porque lo que él decía, él era inocente. Entonces, el hombre pasó 35, o sea, toda su vida preso, esperando que lo ejecutaran. Pero no solamente es ese caso. Acaban de ser detenidos 5 miembros del Congreso norteamericano por protestar pacíficamente a las puertas de la Casa Blanca. Pero todavía no basta con eso. Guantánamo. ¿Qué es Guantánamo? Una cárcel
donde no se le respeta ningún tipo de derecho a los detenidos. Acaban de enviar a un preso a su país sin haberle probado, sin presentar una pequeña evidencia de que realmente el preso era un terrorista. Simplemente porque a los gringos se le ocurrió que era sospechoso del terrorismo. Y eso basta en ese país para que te cercenen el derecho a la vida. Ellos tienen en Europa, en distintos países de Europa, cárceles secretas. Incluso se habla de un barco que no toca nunca tierra. Lo abastecen en el mar, que es una cárcel para torturar presos. Todo eso es público, es notorio. En los Estados Unidos no hay respeto a los derechos humanos. Los 300 estudiantes que acaban de ser detenidos también Ah. en una protesta, porque por primera vez la parte de lo que es la parte ecológica, donde se demostró que a través de uno de sus ríos, pues, cómo largan ciertos excrementos y ciertos elementos que están en la contaminación sí. tóxica para eso. Y también, fíjate, una de las cosas importantes que un joven también simplemente amedazó a través de un Twitter, que parece que manifestó cometer un homicidio contra el presidente y no había salido de su casa cuando tenía la silla y fue privado de libertad y fue condenado a 30 años. 30 años. Entonces, todo ese tipo de elementos... ¿Cuántos Twitter aquí han hecho y escritos llamando a asesinar a Maduro? Incluso llamando a asesinar al pueblo chavista. Y están usando una supuesta obra de teatro y están pegando afiches en el este de Caracas, sobre todo, y en Valencia, en Carabobo y en Táchira, que hay que matarlos a todos. Y sobre todo guindando en las diferentes plazas, y aquí en Guanare, pues condenamos esa acción vandálica, donde colocaron un muñeco en una de las avenidas de la Simón Bolívar, en uno de los pases, colocaron un muñeco allí en un símbolo de tortura como se hace en México. Y gracias porque el mismo pueblo soberano aquí de una vez lo quitaron. Entonces, es la importancia de cómo hablar de unos derechos humanos cuando no lo practica, sino que lo critica. Entonces vienen a condenar. También podemos decir de los 5 hermanos héroes cubanos, que por cierto en estos días se logró la liberación de uno de los 5, y que todavía no han sido demostrados el tipo de delitos que se le está cometiendo. Pero también queremos decirle que condenamos las acciones, porque también la ley venezolana, fíjate que es tan garante de los derechos humanos, y que aquí nuestro reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, donde han demostrado un civismo, como estos amigos guanimberos escupen, le tiran, insultan, maltrato, ofensa, le disparan. Entonces, cómo han ya los elementos que están siendo investigados, porque hay 2 tipos de delitos, ¿no? El que comete el delito y el actor intelectual y el actor material de los hechos, que tiene que ser castigado con todo el peso de la ley, porque ahí se demuestra ese fascismo que han sembrado y donde vienen cayendo víctimas de venezolanos, y sobre todo nuestras Fuerzas Armadas, los funcionarios que han venido cayendo abatidos por este grupo fascista y de paracos que están instaurados. Y se demostró en Caracas ya... ¿Que le están pagando? Sí, que ayer mismo cuando fueron desalojando la Plaza Altamira, alrededor de 60, se decía por los medios de comunicaciones ayer tarde, que 60 o 80 personas que no eran de la capital, no eran de Caracas, que no se saben de dónde son. Eso tiene que investigarse y castigarse con todo el peso de la ley. Ahora, ahí la cosa que se puso en evidencia en primera plana es que los alcaldes de Chacao, de Baruta, del municipio Sucre y de Latillo son cómplices de esos actos terroristas. Porque no llama mucho la atención que 2 espacios que son propiedad de la alcaldía de Chacao, en los sótanos de la Plaza Altamira, que son unos estacionamientos, y un galpón de un espacio que usan como depósito de la alcaldía, extrañamente aparecieron bombas molotov, los alambres púa, esos que colocan para degollar a los motorizados. Entonces, estos alcaldes tienen que ser investigados. Y yo creo que ya es hora de que el gobierno intervenga a la policía de esos municipios y del Estado Miranda, porque son herramientas al servicio del terrorismo. A un policía de Chacao lo capturaron armado en el asalto y la destrucción del edificio en Chacao, en la Torre Británica, que por cierto, acabo de leer en última noticia que lo pusieron bajo presentación, fue capturado en flagrancia con una pistola, un arma en una manifestación. Eso le sale cárcel.
Sí, pero son los mecanismos. Mira, vamos a un corte, venimos con más de temas para el debate. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.